Buenos días, vamos a continuar con nuestro curso de programación de bases de datos con SQL Server. En esta ocasión vamos a dar inicio a nuestra segunda unidad que tiene que ver con el tema de las consultas avanzadas. Es importante mencionar que en el es importante mencionar que en las bases de datos relacionales, las consultas en SQL Server juegan un papel crucial en la recuperación y manipulación de bases de datos. Hasta este momento, nosotros hemos trabajado consultas bastante básicas utilizando el select para obtener información solamente de una tabla. Sin embargo, en los sistemas reales o en la vida real, en el trabajo cotidiano, las consultas se realizan de dos a más tablas. Entonces aquí es donde entran en juego lo que son las consultas avanzadas, ya que por medio de ellas nosotros vamos a poder tener acceso a la diferente información que se encuentra en distintas tablas y esto lo vamos a poder realizar uniendo estas tablas o estableciendo o accediendo a las relaciones entre ellas mediante las llaves primarias y las llaves foráneas. Por eso que en este caso es muy importante que nosotros a la hora de diseñar nuestra base de datos, nosotros tengamos bien claro o bien definidas las llaves primarias o foráneas de cada una de nuestras tablas, porque recordemos que la llave foránea nos está apuntando hacia la llave primaria de otra tabla a la cual está haciendo relación. Entonces es por medio de esta llave foránea a la cual nosotros vamos a poder tener acceso a la información que se encuentra en una tabla diferente. Para trabajar con consultas avanzadas, nosotros tenemos los comandos SQL que nos van a permitir realizar estas acciones, como son las consultas con where, que va a permitirnos unir dos o más tablas. También vamos a trabajar con los join, las uniones y con tablas temporales y subconsultas. Cada uno de estos comandos nosotros los vamos a ver en su debido momento. Por esta ocasión nos vamos a concentrar en lo que son las consultas con where para combinar dos o más tablas, ya que la consulta where permite combinar datos provenientes de diferentes tablas utilizando una conexión de relación que exista entre ellas. Es decir, que se van a combinar los datos de las tablas mediante una condición que se establece con la relación usando las llaves primaria y foránea. Por acá nosotros tenemos lo que corresponde a la sintaxis que vamos a implementar o que se va a usar para trabajar con la consulta web para dos o más tablas. Por aquí nosotros tenemos un select donde especificamos los campos de los cuales nosotros queremos obtener información. Sin embargo, en la parte del front, nosotros especificamos el nombre de la tabla separado por una coma y la siguiente tabla a la cual vamos a hacer referencia. Importante mencionar que establecemos alias en nuestras tablas. En este caso, para la tabla 1 tenemos el alias T1, para la tabla 2 el alias T2. Esto lo realizamos porque es posible que en mi tabla 1 exista un campo con el mismo nombre que en la tabla T2. Entonces, si nosotros solamente escribiésemos el nombre del campo, SQL lo que tendría es una confusión, por así decirlo, porque no va a entender a cuál de las dos tablas es que pertenece ese campo correspondiente que tiene el mismo nombre en cada una de ellas. Entonces, por eso nosotros establecemos un alias para decirle, en vez de escribir todo el nombre de la tabla, ponemos el nombre del alias que especificamos y ponemos T1, que es el alias para mi tabla 1 punto, y la columna a la cual deseo acceder. En este caso, T2 sería el alias de mi tabla 2 punto y la columna a la que quiero acceder. Finalmente, tenemos la cláusula where, donde nosotros tenemos que establecer la relación que existe entre cada una de estas tablas. Para eso le decimos que la tabla 1 en su columna relacionada tiene que ser igual a la columna o a la tabla 2, perdón, en su columna relacionada. Es decir, esta columna relacionada para mi tabla 1 corresponda a la llave primaria y en la tabla T2 la columna relacionada corresponda a la llave foránea de mi tabla que estaría apuntando a la tabla 1. Para hacer esto un poco más claro, vamos a realizar unos ejercicios como lo hemos venido realizando. Para eso nos salimos del modo de presentación de diapositiva y voy a copiar esto, control C. Vamos a abrir nuestro SQL Server. Por acá yo ya tengo cargado, en este caso, lo que corresponde a nuestra solución con la que hemos venido trabajando. Solamente le voy a dar clic derecho y le vamos a decir agregar una nueva consulta. Vamos a renombrar esta consulta y la vamos a llamar cláusulas. Bueno, le damos a dar enter. Ahora vamos a indicarle por acá.
el nombre de la base de datos con la que nosotros vamos a trabajar para indicar que esa es la base de datos que vamos a usar. Especificamos el Go. Ahora voy a pegar los enunciados. Voy a corregir el error que tengo aquí y vamos a proceder a comentar las instrucciones que tenemos para nuestra consulta. Bien, una vez que comentamos las instrucciones para nuestra consulta, vamos a proceder a escribirlas, pero antes es importante que le indiquemos que vamos a trabajar con nuestra base de datos facturación y para eso nos dice el enunciado que necesitamos obtener la lista de todos los usuarios con su teléfono y su correo electrónico que registraron factura, incluyendo la fecha de facturación. Entonces vamos a establecer un select, vamos a indicarle a nuestro SQL de dónde es que vamos a obtener la información, como me está pidiendo la lista de usuarios y que también incluyemos la factura. Entonces tenemos dos tablas, vamos a tener información tanto de la tabla de usuarios como de la tabla facturación. Entonces vamos a decirle de la tabla usuario a la que vamos a ponerle un alias de U y vamos a dar una coma y le vamos a decir de la tabla factura y le ponemos un alias de F. Vamos a establecer de una vez por acá la condición y le vamos a decir donde la tabla ID usuario en su llave primaria ID usuario sea igual a la tabla factura en su llave foránea ID factura. Procedemos por acá a establecer eh, los campos que deseamos obtener. Entonces nuestra consulta dice que quiere tener la lista de todos los usuarios. Entonces vamos a obtener el nombre del usuario con su teléfono. Vamos a traer el teléfono del usuario, lo tenemos por acá. Además de eso, el correo electrónico del usuario. Aquí tenemos el email y nos pide que incluyamos la fecha de facturación. Entonces vamos a acceder a la tabla factura y vamos, por aquí tenemos la fecha de facturación. Voy a poner punto y coma y vamos a poner un go para cerrar nuestro bloque y vamos a ejecutar la consulta. Entonces aquí obtenemos, si ustedes pueden ver, el nombre del usuario, el teléfono, el email y la perdón, y la fecha en que se realizó la factura. Si ustedes analizan, aquí ya esta consulta está un poco más estructurada, que estamos yendo a traer información de dos tablas, de la tabla usuario, la tabla factura, y las combinamos para mostrar una información más consistente en dependencia de las necesidades que existan para que nosotros realicemos ciertas consultas. El siguiente enunciado nos pide y nos dice que quiere conocer los clientes que han comprado productos que pertenecen a la categoría teléfono inteligente. Entonces, para esto, vamos a hacer igual un select, vamos a indicar de la tabla que vamos a obtener la información. Sin embargo, aquí tenemos que analizar bien porque tenemos varias tablas con las que vamos a trabajar. Entonces, quiere conocer los clientes, ¿ok? Que han comprado productos. Entonces, tenemos que ir a buscar a la tabla detalle de producto, que es donde nosotros registramos el ID del producto cuando se realiza una venta, pero también nos indica que la categoría del teléfono tiene que ser teléfono inteligente. Entonces vamos a ir a buscar a la tabla cliente, pero para poder acceder nosotros a la tabla detalle de factura, nosotros necesitamos vincular este cliente a la tabla factura. La tabla factura a su vez la vinculamos al detalle de factura, el detalle de factura con producto y el producto con la categoría para poder establecer la condición. Entonces vamos a decirle que vamos a seleccionar de la tabla clientes, el cual le vamos a poner un alias de C. También vamos a acceder a la tabla facturas. Por aquí vamos a corregir tabla factura con alias de F, a la tabla detalle de factura, un alias de D. Y vamos a decir que vamos a ir a la tabla productos, un alias P. Y finalmente la tabla categoría del producto que le vamos a llamar CAT. Vamos a establecer ahora las condiciones y vamos a escribir la cláusula where y le vamos a decir donde el cliente, el ID del cliente sea igual, en este caso a la tabla factura en su campo ID. Vamos a dar enter y vamos a decirle por acá y le voy a decir que además de eso le vamos a indicar que la factura en su campo ID factura sea igual al ID factura en su llave foránea ID factura y además de eso vamos a decir que el ID factura en su ID producto sea igual a la tabla producto en su campo ID producto y finalmente vamos a decir que el producto en su campo ID
categoría tiene que ser igual a la tabla categoría en su campo ID categoría. Establecemos otra condición porque nos dice que la categoría tiene que ser igual a teléfono inteligente. Entonces vamos a decirle que además de eso, en la tabla categoría, en el campo, perdón, aquí, en el campo categoría del producto, tiene que ser igual. Vamos a poner esto entre comillas simples. Por acá voy a poner punto y coma y lo que vamos a traer, vamos a copiar esto por acá. Ponemos aquí, le vamos a dar un go y ahora lo que vamos a hacer es que en el select tenemos que especificar la información que necesitamos mostrar. Entonces voy a mostrar el nombre del cliente. Me interesa conocer el producto. A ver dónde tenemos nombre del producto porque me dice conocer los clientes que han comprado producto. Quiero saber qué producto compró ese cliente y también le vamos a decir que me muestre la fecha en que fue realizada esa factura. Este go lo vamos a jalar por acá, por aquí, y aquí voy a dar un espacio y vamos a seleccionar ahora nuestra consulta. Entonces tenemos, miren, el nombre del cliente, el producto, el nombre del producto y la factura. Entonces, todos estos productos son los que pertenecen a la categoría teléfono inteligente. Vamos a continuar ahora nuestra consulta y nos dice que necesita obtener la lista de las facturas con el cliente a quien fueron emitidas. Esta consulta es un poco más sencilla. Entonces, vamos a decir un select, ahorrar aquí me equivoqué, un select, vamos a establecerle de dónde, de qué tabla. Ok, lo queremos de la tabla facturas con un alias F y de la tabla clientes con un alias C. Y le vamos a especificar dónde la tabla factura en su propiedad o en su campo ID cliente sea igual a la tabla cliente en su campo ID cliente, punto y coma, y establecemos el go. Ahora solamente vamos por acá a especificar los campos que queremos mostrar. Entonces nos está pidiendo que mostremos la lista de la factura. Entonces vamos a decirle que me traiga el ID de la factura y también vamos a pedirle que me muestre el nombre del cliente. En este caso, el ID de la factura vendría a funcionar como el número de nuestra factura. Vamos a seleccionarlo y entonces tenemos los ID de factura con el nombre del cliente. Es decir, que la factura uno corresponde o fue emitida al cliente Ricardo Salazar y así tenemos sucesivamente. Ahora vamos al siguiente enunciado. Nos pide listar facturas con el cliente y la fecha de facturación. Entonces, para eso hacemos igual un select from. Vamos a irnos a la tabla facturas, un alias F, y vamos a indicarle la tabla clientes con un alias C y le vamos a decir donde f.id cliente sea igual a c.id cliente, punto y coma, y le vamos a decir go. Entonces por acá ahora le voy a decir que de la tabla factura me traiga el ID factura, de la tabla cliente quiero saber el nombre del cliente y de la tabla factura me traiga la fecha en que se realizó la factura. Vamos a dar enter por acá, seleccionamos y tenemos nuestra consulta, el número de la factura, el nombre del cliente y la fecha en que se facturó. La última instrucción nos indica que quiere obtener la factura para un cliente específico dado su nombre. Entonces, de igual manera, establecemos un select, indicamos qué tabla, nos dice que es la tabla facturas, un alias de F. También vamos a ir a traer información de la tabla clientes, le ponemos un alias de C, a especificar cuáles son los campos que tienen en común, es decir, por los cuales están relacionadas nuestras tablas. Y le digo la factura por medio del ID cliente va a estar relacionado con el cliente en su campo ID cliente, punto y coma por acá, establecemos un go y ahora me dice obtener las facturas. Ok, aquí vamos a hacer una variante porque dice que es dado su nombre, es decir, que se va a especificar el nombre de un cliente determinado. Entonces, vamos a decirle aquí que además de esto, en el cliente, punto, nombre del cliente, va a ser igual. Ponemos comillas simples y por aquí vamos a decirle el cliente Sofía Ruiz. Ahora sí, vamos a especificar los campos que vamos a ir a buscar. Le voy a decir que de la factura me traiga el ID factura, me dé la fecha de facturas de facturación y además de eso quiero saber el total general de esa factura. Vamos a seleccionarlo
y ejecutamos nuestra consulta y aquí tenemos solamente las facturas que fueron emitidas al cliente Sofía Ruiz. Si nosotros queremos verificar eso, entonces vamos a decirle por acá C. Nombre del cliente. Vamos a traer también el nombre del cliente para que veamos que se está cumpliendo la condición que solamente está filtrando a los clientes Sofía Ruiz. Entonces lo tenemos listo. Con esto estaríamos terminando la parte que corresponde a la cláusula where. En el siguiente video vamos a abordar la parte de los joins. Entonces sería todo por esta parte.